Buenos días a todos los que nos están escuchando por streaming. Soy Antonio Javier Navarro Corchón, abogado, concejal del Ayuntamiento de Murcia, y para mí representa un placer entrevistar a don Borja Cardelús Muñoz Seca. Comentaba con él en el privado que bueno, soy un asiduo lector de ensayos de diferentes géneros, fundamentalmente históricos. Me apasiona la presencia de España en América. Y como decía, pues hoy tenemos a don Borja Cardelús, escritor prolífico, abarca la narrativa, el ensayo, la televisión, el cine, el teatro, la naturaleza y el medio ambiente por un lado, y la divulgación sobre el imperio español en América, pues constituyen sus temáticas de referencia. En la actualidad es presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Ha publicado más de 40 libros, dirigido muchísimas películas en el ámbito de la naturaleza, de la difusión, como decía, de la memoria hispánica, abogado y economista. Ha sido presidente del Patronato de Doñana, del organismo Parques Nacionales, secretario general de Medio Ambiente. Le recordamos, yo creo, casi todos en la serie de televisión La España Salvaje, que presentó con el entonces príncipe Felipe, Premio Nacional de Medio Ambiente. Y por tanto, como digo, pues es un lujo el tenerlo hoy con nosotros. Este coloquio pues se enmarca dentro del ciclo la España vaciada. La España vaciada, don Borja, desde la España llena, porque la región de Murcia es precisamente una región con muchísima población, donde tenemos precisamente, según el Instituto Nacional de Estadística, pues la media de población más joven. Y bueno, vamos a presentar, nos va a presentar su libro que finalizó a final de 2019, La España del Silencio. Novelas escritas, don Borja, durante el rodaje de la España Salvaje. Y yo ponía ayer un tuit donde decía que escribía usted desde el conocimiento y desde luego de una forma súper amena, porque yo he devorado sus novelas, en fin, esperando al día siguiente siempre para volverlas a retomar, dado que, como digo, pues son súper amenas. Hay una inmersión muy profunda en esa España rural, describe esa España sin ruido. Y si le parece, le voy a hacer una serie de cuestiones generales y luego ya entramos en cada una de ellas. ¿Considera que tiene futuro el mundo rural? Es decir, los urbanitas cada vez pues, buscamos más tranquilidad ante el estrés, el bullicio de las grandes ciudades, pero ¿cree que el mundo rural, los pueblos, tienen futuro? Yo creo que sí tienen futuro y además se acaba de demostrar de una manera dramática con motivo de la pandemia. A mí me consta, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid todas las viviendas rurales que había en la comunidad, todas las casas que tenían jardín, han sido vendidas en un plazo cortísimo, porque la gente ha descubierto de una manera la trampa que supone la ciudad, ¿no? La ciudad en muchas ocasiones es una trampa, siendo una cosa muy buena para muchas cosas, pero también ha demostrado sus debilidades, sus fragilidades, ¿no? Claro que tienen futuro los pueblos, porque además, como sabemos, la condición humana es muy veleidosa, es de va y viene, ¿no? Entonces, no solo son modas, son también situaciones como las que acabamos de vivir. Sin embargo, si hay una vuelta a la naturaleza, si hay una vuelta a los pueblos, no será lo mismo de antes, nunca será lo mismo, ¿no? Porque yo precisamente en la España del Silencio traté de reflejar cómo había sido la vida milenaria en España aproximadamente hasta 1960, hasta esa década. En esa década cambió profundamente todo y España había vivido milenariamente durante 2000, 3000 años sin apenas cambio. Yo quiero recordar que en los últimos 2000 años la única novedad para resaltar en el mundo rural fue el arado romano.
Durante 2000 años esa fue la única innovación tecnológica. Pero a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, las innovaciones con la aparición del motor de combustión cambia todo, cambia absolutamente todo, por una parte. Es decir, el mundo rural deja de ser un poco el que era, que estaba basado siempre en el trabajo físico, y por otra parte, la atracción que provocan las ciudades produce ese despoblamiento rural que tanto alerta y que tanto preocupa a las autoridades y que se produjo por la inmigración de las gentes del campo a las ciudades que querían una vida mejor en muchos sentidos, era una vida peor en muchos otros. Yo he tratado en la España del silencio de reflejar cómo era la vida de antaño, la vida milenaria, la vida que puede volver, porque no solamente es un reflejo, sino que también marca pautas de supervivencia. Muchos me han dicho que es un libro para la supervivencia en el mundo rural. En cierta manera lo es. Y no sabemos qué nos va a deparar el destino, que va a deparar a la humanidad y a los españoles, y si al final será necesario conocer todas esas enseñanzas que se muestran en el libro. Sí, efectivamente, cuenta en sus novelas cómo se vivía en el mundo rural, esa autosuficiencia, y a mí me recordaba, bueno, pues a la agroecología, que desde la región de Murcia, desde el municipio de Murcia, estamos potenciando todas las asociaciones que tratan de darle a los productos pues un plus de calidad, de diferencia, precisamente pues para potenciar, como usted estaba explicando, pues los productos de la tierra. ¿Cree que por ahí, con esos cambios, ¿no? Le hablaba de la agroecología, desde la huerta, en este caso de Murcia? Creemos que esa es una dirección adecuada precisamente para potenciar pues que la gente siga cultivando la tierra. No sé qué opina don Borja de esto. Yo estoy absolutamente a favor de eso. De hecho, yo creo que llevamos mucho retraso en relación con este asunto. Mire, por ejemplo, en Francia es tradición en casi todos los pueblos en sus entornos, incluso fuera de sus entornos, porque los productos llegan hasta París y otras regiones, pero los productos de la tierra, lo que se llama el terroir, que son productos propios, artesanos, ¿no? España ha sido un país muy poco fabricante, pero desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, ahí lo cuento, la lana de la Edad Media, la lana de los rebaños trashumantes, de los rebaños merinos, que era una lana excelente, se exportaba en bruto a Holanda y a Inglaterra, y de ahí salía transformada con ese plus al que acaba de referirse, transformada en tejido, en jerseys, en paños de gran calidad. Con lo cual, el valor añadido se quedaba en aquellos países, ¿no? Y en general, España ha sido los españoles han sido muy de dar las cosas, la materia prima en bruto, y eso tiene muy poco valor añadido y tiene muy poco precio, ¿no? Realmente, como todo el mundo sabe, los precios en el campo, en la materia prima en bruto, están muy por debajo, y sin embargo, con una pequeña transformación, todos los productos de todas las regiones españolas se podían beneficiar. Yo, por ejemplo, tengo una finca donde estoy ahora precisamente, en el norte de Extremadura, en la zona de la Vera, donde se producen muchas cerezas, ¿no? Bueno, las cerezas se venden en bruto, pero una buena parte se llevan a Inglaterra y a Francia. Y ahí se las empaqueta y se venden en frascos como si fuera una materia exquisita, que lo es, pero a un precio mucho mayor. Y entonces, en lugar de venderse a €1 el kilo en bruto, se venden a lo mejor a 20 euros el kilo. ¿Quién se ha llevado esos 19 euros de diferencia? Pues el que lo ha transformado. Las transformaciones son muy sencillas de hacer. Es un poco voluntad, y es un poco también, es necesario que las administraciones públicas reduzcan la cantidad de normativa que pesa sobre el campo.
La normativa que en el siglo pasado era escasísima, digo en general, las leyes que obligan, en los últimos tiempos se ha hecho asfixiante. La gente no lo sabe, pero sobre cada español hay 115.000 normas que le obligan encima. Normas de la Unión Europea, del Estado, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento. De tal manera que vender quesos, vender vinos, vender cerezas, vender un poco transformadas, requiere tal cantidad de requisitos que muchas veces lo hacen imposible porque la gente del campo no tiene la preparación necesaria jurídica, legal, burocrática para estas cosas. Entonces, la simplificación de la posibilidad de transformar los productos para venderlos con un valor añadido y que eso permita a la gente vivir y fijarse en el campo es fundamental. Entonces, desde el punto de vista de lo que comentaba, técnicos de contenido, es muy fácil hacer pequeñas transformaciones que incrementen el valor añadido y otorguen a los productos ese plus. Y desde el punto de vista jurídico es imprescindible un vaciamiento de la normativa, muchas veces agobiante y asfixiante. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo creo que es un mal endémico de nuestro país, con su formación jurídica, que muy bien estaba explicando, pues esas superregulaciones, ¿no?, que sufrimos en muchísimas materias. El derecho administrativo prácticamente es inabarcable con los diferentes estamentos, ¿no?, normativos, diferentes administraciones, como muy bien usted comentaba, cada una de ellas con sus potestades, su capacidad normativa, que efectivamente a determinados sectores, pues al final acaban por asfixiarles, como muy bien reflexionaba, y efectivamente el mundo rural, yo creo, en relación con la administración y con la alimentación y con otras formas de vida tradicionales asentadas en el mundo rural, pues efectivamente es el ejemplo más característico de ello. Si le parece, vamos a abordar esas novelas que forman parte de esa colección de la España del silencio. La primera, que sé que le tiene un aprecio muy especial, ahora nos lo comenta, sería Fugitivo, donde reflexiona sobre el lobo, sobre una familia de lobos, el rey de la sierra y de los montes, el conocimiento que tiene el lobo de los demás animales del bosque, garduñas, corzos, ardillas, sapos. Mira, ha controlado sin duda el lobo la ecología de la sierra, la ecología, como digo, del monte, la relación con el cambio del tiempo que tienen los animales, que anticipan el clima, como nos explica en su novela, la importancia, le preguntaría, de no salirse del territorio cuando habla del lobo. No sé si eso es aplicable también a los humanos, el lenguaje, la jerarquía, la transformación de los bosques en contra de la naturaleza por el hombre. Pues eso, es decir, háblenos un poquito qué semejanza tiene Fugitivo con el hombre. Hemos perdido a los lobos. ¿Qué importancia tiene el lobo en la actualidad? En el lobo sí que realmente me apasiona. Es un animal que me apasiona porque hay tres variedades, tres individuos en el mundo animal que son muy semejantes. Uno es el lobo, otro es la orca, las orcas, y otro es el hombre. Los tres son muy parecidos, son animales sociales y de una enorme inteligencia. De hecho, las orcas, que después del hombre son los animales más inteligentes, dominaron el planeta durante 25 millones de años en inteligencia. Pues, digamos, estaba en la cúspide de la inteligencia animal durante 25 millones de años hasta la aparición del Homo sapiens. La inteligencia prodigiosa como tiene una inteligencia prodigiosa el lobo. El lobo además es un animal social. La orca lo es y el hombre lo es. Básicamente son animales sociales. Los animales sociales son sin duda los más inteligentes porque trabajan en equipo. El lobo ha sido un acompañante milenario de España. El lobo ha tenido una relación directa, ha obligado a mantener la tensión al hombre del campo porque tenía siempre que prevenirse del lobo
pero el lobo, como bien ha dicho, es un eximio, un exquisito conocedor del entorno, de todos sus cambios. Efectivamente que los animales tienen unas cualidades sensoriales que hemos perdido nosotros, las hemos perdido aunque las conservamos en lo que se llama el ADN basura, es decir, están ahí, pero la capacidad de los animales para percibir las cosas, incluso como se ha detectado ahora, para percibir los terremotos, porque como han declarado algunos vulcanólogos de la región de La Palma, los peces se comportaron días antes de la aparición del volcán de una manera muy extraña. Yo recuerdo que estuve en un terremoto en Costa Rica, lo sufrí, ¿no? En vivo, nada más llegar a Costa Rica, y recuerdo que unos segundos antes del terremoto, todos los pájaros que había en la plaza, estaba ocupado por palomas, salieron volando y a mí me extrañó muchísimo porque pensaba que algo les estaba asustando y era que un terremoto se produjo 15 segundos después. Ellas lo habían detectado. Los animales detectan los cambios y los animales están sufriendo muchísimo la irrupción del hombre, porque la irrupción es no solamente sobre sus paisajes, sino sobre todo, por ejemplo, los buitres que también han acompañado milenariamente al hombre y que se han encargado de aliviar al campo de los restos, están transformando su biología porque ya no tienen, precisamente por una de las normas de la Unión Europea que obliga a no dejar los cadáveres en el campo como se dejaban antes, y eso era pasto de buitres, y lo mantenían limpio siempre, pues ahora se tienen que enterrar, se tienen que hacer desaparecer. Eso ha hecho que el campo no tenga carroñas, no tenga cadáveres, y eso está cambiando el comportamiento de los buitres, ¿no? Les está convirtiendo de carroñeros en cazadores, y ya se está produciendo casos de ovejas renqueantes, un poco enfermas, que son atacadas por los buitres. Seguramente estos son productos de la evolución. Yo he querido reflejar el mundo del lobo y lo que le rodea. Y lo que le rodea también es el riquísimo vocabulario rural que se está perdiendo. Como se está perdiendo el lobo, se está perdiendo las costumbres, se está perdiendo la tranquilidad del campo con el motor de combustión, que es bueno y es malo, pero el riquísimo vocabulario rural también se está perdiendo. El vocabulario español, el diccionario de la Real Academia Española es un diccionario básicamente rural, ¿eh? Y cantidad de palabras que han desaparecido, ¿no? Primero porque la base de las gentes en la ciudad lo empequeñece, en la ciudad no se puede hablar de un notero o de un collado, ¿no? Esas palabras desaparecen. Y segundo, por la irrupción del idioma inglés, ¿no? Que ha penetrado de una forma brutal en el mundo de la economía mercantil. Entonces, en Fugitivo, en la historia del lobo, yo reflejo un poco toda esa vivencia que siente el lobo, cómo sienten los cambios, cómo siente la naturaleza el lobo, que, como digo, ha sido acompañante milenario del español. Y el día que desaparezca el lobo, como desapareció de Europa, realmente será un golpe contundente, sería como la desaparición del Museo del Prado en el arte. El lobo hay que protegerlo, no puede desaparecer, aunque haya una relación naturalmente de rechazo por parte de mucha gente del campo, sobre todo de los pastores, pero una relación de admiración por parte de los urbanitas. Es necesario que la administración conjugue este equilibrio. Muy bien, la segunda novela, le confieso que la he leído casi de una tirada, El Alimañero, Ciriaco, El Alimañero, bueno, pues su conocimiento de las hierbas, la importancia de este trabajo, ¿no? en el ecosistema del mundo rural, describe la figura de Don Ardón, ¿no? La figura del terrateniente, del cacique, también determinados personajes que todos asociamos al mundo rural, el cura, el bar, el alcalde. El animallero pues tiene sus enemigos, pero también se recurre a él de un modo irremediable pues para proteger la finca, ¿no? de las diferentes alimañas, habla de las repoblaciones forestales, y quería preguntarle qué le evoca la figura del alimañero, cuándo se perdió. El alimañero ha sido una figura eterna en los campos españoles. El alimañero es el que se encargaba de reducir la población de las llamadas alimañas. Se llamaba alimañas al tefón, al hurón, al gato montés, a la jineta,
todos ellos animales protegidísimos hoy porque están en trance de extinción, pero que antes obstaculizaban a la caza, sobre todo en los grandes cotos de caza, ¿no? Entonces había alimañeros que se encargaban de trampear, de poner trampas para disminuir estas poblaciones. Pero naturalmente que estos alimañeros eran muy ecologistas también, es decir, ni se les ocurría exterminar una población de algo porque en ello les iba a la supervivencia. En esta novela del alimañero, por ejemplo, se cuenta cómo le habían encargado que reducera, no, que exterminara, que eliminara toda la población de lobos de una comarca, y cuando, bueno, él acepta el trabajo porque es su trabajo, pero cuando llega a la madriguera de lobos donde están todas las camadas, no se lleva todos los lobos, sino que deja unos cuantos para la supervivencia de la especie. Era el equilibrio que ha mantenido el hombre del campo en relación con su entorno ha sido esencial, ha sido gran conocedor de la necesidad de ese equilibrio, de que estuvieran todos presentes, tanto los animales pequeños como los animales grandes, y que incluso el lobo, y que todo ello era compatible con la caza y con la pesca. En el momento en que el hombre interviene de una manera abrupta y se rompe ese equilibrio, se producen verdaderos desastres. Y uno de los desastres mayores que ha habido han sido, que lo ha mencionado usted ahora mismo, las repoblaciones forestales. Las repoblaciones forestales han sido terribles. Yo luché mucho contra ellas en mi etapa, digamos, ecológica, más que ecologista, ecológica, porque desempeñé importantes puestos en la Administración Ambiental Española. Yo lucho mucho contra las repoblaciones de pinos y de eucaliptos, porque siembran, entre otras cosas, siembran fuego. Todos los incendios forestales que ha habido en los últimos años se derivan de las repoblaciones. El monte natural no arde, es dificilísimo que arde, prácticamente imposible que arda el monte natural, pero desde el momento en que se introducen unas especies que eliminan todo, que eliminan toda la vegetación subarbórea, toda la maleza, en el momento que se elimina todo lo que hay ahí, pues es muy fácil que salga ardiendo en verano, ¿no? Entonces las repoblaciones forestales han sido tremendas. Yo no conseguí erradicarlas, ¿no? Que me empeñé como secretario general de Medio Ambiente, pero nunca lo conseguí. Las repoblaciones, por ejemplo, de la cordillera cantábrica, de pinos y eucaliptos, han causado un daño ecológico brutal. Muchísima fauna ha tenido que ir, y no solamente muchísima fauna, muchísimas personas, ¿no? Porque muchas personas estaban ligadas a los montes, a lo que producen los montes naturales, los bosques. El bosque produce no solamente caza, produce pesca, frutos silvestres, leñas, maderas, todo eso, teniendo en cuenta además que España ha sido un país de tierras comunales, donde había siempre mucha tierra comunal que se podía aprovechar en el entorno de los pueblos, pues ha servido a los habitantes, a los paisanos, para completar sus aprovechamientos y su supervivencia. Fue verdaderamente salvaje la política repobladora, que hoy ha remitido ya, afortunadamente, porque iba acompañada además del abancalamiento de los montes con maquinaria pesada, lo cual producía erosión. Afortunadamente, la naturaleza ya se está recomponiendo, las repoblaciones parece que ya han ido a menos, pero ha costado mucho. Han sido 40, 50 o 60 años de repoblaciones que empezaron en la época de Franco, pero que siguieron en la democracia. No tienen nada que ver con el régimen político, ¿no? En absoluto, ¿no? Entonces el alimañero era ese personaje que representaba el equilibrio ecológico en sí. Era la esencia del equilibrio ecológico de las personas, que era contratado cuando se demandaban algunas especies y las reducía, pero nunca las eliminaba. El alimañero naturalmente desaparecía de nuestro historial. Y en Voces de la Marisma, historias y leyendas de Doñana, en su condición de presidente del Patronato de Doñana, evitó su desecación, habla en la novela de los espíritus de los duques de Medina Sidonia, antiguos propietarios del coto de Doñana, doña Ana de Mendoza y don Alonso Pérez de Guzmán, tiempo Felipe II, que velaban por la integridad de sus tierras. También aparece la Virgen del Rocío, que sale en defensa de las marismas a través de
de esa crítica hacia las coplas rocieras que cantan lo que ya no existe, esos canales de cemento, regadíos, pozos, muros que describe en su novela. Quería también resaltar algo que venimos sufriendo, como es esa maraña de administraciones, de intereses agrarios. Lo que uno quiere o lo que una administración quiere, la otra lo desaprueba. Nos recuerda desde Murcia, ahora le haré una pregunta, lo que está sucediendo con el Mar Menor. Pero bueno, quería comentarle en relación a esta novela, primero que nos cuente brevemente su experiencia como presidente del Patronato de Doñana y lo que ha vivido para poder frenar esa desecación de Doñana, y qué opina, en segundo lugar, en relación al Mar Menor, a esa anoxia que está matando en diferentes episodios a los peces, y que las administraciones, en este caso, pues no se ponen de acuerdo. Y bueno, me ha evocado precisamente lo que usted indica en relación a Doñana. Bueno, está mal que lo diga yo, pero yo creo que fue providencial que yo estuviera allí en ese momento como primer presidente del patronato de Doñana. Está mal que lo diga, pero si no estoy yo ahí, hoy Doñana no existiría. A mí me costó muchísimo, realmente parece mentira, pero cuando se declaró Doñana Parque Nacional, finales de los años 70, finales de los 70, realmente había dos motivos, y lo que se quería la administración con la declaración del Parque Nacional de Doñana es impulsar dos terribles proyectos. Parece una contradicción, pero es así. Uno de los proyectos está la construcción de una carretera por encima de la playa y las dunas de Doñana, 40 kilómetros de playa virgen, la mayor playa virgen de Europa, más rica, y eso estaba aprobado, pero solo faltaba el informe del patronato. Y también se quería desecar las marismas del Guadalquivir. Las marismas del Guadalquivir es el humedal más importante del Europa, es el sumidero de aves de todas partes, desde África hasta el norte de Europa, el criadero mayor entre África y Europa. Las marismas del Guadalquivir se querían desecar por el plan al Monte Marismas, que estaba ya aprobado, y solo faltaba el informe del patronato. Curiosamente, el patronato de Doñana, que yo presidía. Curiosamente, el patronato de Doñana, que se componía de 32 personas, se había conformado con representantes en su mayoría de la administración que iban a informar favorablemente, ya tenían la indicación de eso. Sin embargo, yo me tuve que fajar a fondo y conseguí neutralizar las dos amenazas. La de la carretera costera, simplemente diciendo que como era una cosa ilegal, puesto que había una ley que protegía el parque, que como era ilegal yo no podía someter a aprobación del patronato una cosa que yo consideraba ilegal. Esto sorprendió, pero si no había informe del patronato no se podía hacer la carretera. Entonces me negué en rotundo a incluir en el patronato este proyecto terrible, devastador de las dunas y de la playa, y entonces se neutralizó. Y en cuanto a las marismas del Guadalquivir, que no solamente es el criadero de aves y el humedal más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, sino que además es la cantera del mundo rural de América, porque de las marismas partió a través del puerto de Sevilla todo el bagaje ganadero, los jinetes, los caballos, los arreos, la vaca, el caballo de retuerta de las marismas, que colonizó América, de tal manera que ese manejo ganadero que hemos visto en las películas, incluso en las películas del oeste americano, es el mundo de las marismas del Guadalquivir, el mundo ganadero y ecuestre. Bien, esto me costó mucho más porque tuve que someter a aprobación del patronato, tuve que trabajar uno por uno a los miembros del patronato y conseguí ganar la votación, es decir, rechazar el plan al Monte Marismas, de secador de las marismas, por un solo voto. Bien, a mí me costó el puesto de presidente del patronato de Doñana, porque la administración, que entonces era gobernada por la UCD, pues me cesó. Pero sin embargo, ahí quedaron las marismas, ahí quedó. Y realmente las marismas no solamente es
ecosistema único en el mundo, sino que también es un ecosistema mágico. La novela que está en la España del Silencio, Voces de la Marisma, habla precisamente de la magia de la Marina de Guadalquivir, vinculada con muchos acontecimientos históricos e incluso prodigiosos, ¿no? Como es la aparición de los duques de Medina Sidonia que crean el coto de Doñana hace 5 siglos, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de haber conseguido la salvación de Doñana y, sin embargo, muy pocas personas saben que fui yo personalmente, que me sacrifiqué por salvar de Doñana y que ahí está Doñana, ahí están las marismas para el que lo quiera ver y disfrutar. Y en cuanto a la convención de la manga del Mar Menor, yo pongo como ejemplo de lo que nunca se debiera haber hecho la urbanización de la manga del Mar Menor. A mí me parece una cosa, yo que he visitado 2 o 3 veces la manga del Mar Menor, me parece inconcebible que se haya podido hacer eso. Era en la época del desarrollismo, de los años 70, de la plena época del desarrollismo, y la manga del Mar Menor realmente si no hubiera estado, si no se hubiera urbanizado de tal forma como está ahora, desde un punto a otro de la manga, sería uno de los parajes ecológicos más importantes del mundo. Las aguas del Mar Menor tienen unas cualidades únicas en el mundo en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, y sería realmente hoy un balneario mundial de una importancia gigantesca, ¿no? Yo pongo las repoblaciones forestales y la urbanización de la manga del Mar Menor como los 2 ejemplos más brutales del antiecologismo en España. En relación al último trashumante, que se ha perdido esta actividad milenaria, la transhumancia, también las vías pecuarias, las cañadas. Cuando yo procedo del mundo del urbanismo, siempre tenemos dificultades a la hora de la planificación con el deslinde de las vías pecuarias. Bueno, era una actividad dura, se recorría durante meses pues, todos los ecosistemas ibéricos, ¿no? Desde las dehesas hasta las sierras. Resalto en la novela frases, ¿no? Que yo creo que hoy están digamos, en el léxico de todos, ¿no? No mezclar churras con merinas, la pérdida del oficio de pastor, de mayoral, rabadán. Nos enseña en la novela el valor de la amistad, de la gratitud del hombre rural, de la nobleza, de la palabra dada. Justo el protagonista principal dice que solo la tierra es verdad. Estamos de sobra los pastores como los lobos. Y quería preguntarle qué le evoca la transhumancia. ¿Cree que podría recuperarse o ya es absolutamente imposible? Parece que deja una puerta abierta en la novela a ello. Y la intervención del hombre sobre la naturaleza, es decir, sobre las cañadas, sobre las ramblas, están en el origen de algunos de los problemas medioambientales que sufrimos. Bueno, yo he querido hacer la novela El último transhumante, que está dentro de España del Silencio también, porque la transhumancia ha sido otra de las actividades ancestrales de la península ibérica. La península ibérica básicamente se compone de 2 enormes ecosistemas, digamos la parte seca y la parte verde. La parte seca está de Castilla hacia abajo, donde el clima es mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza porque a partir del mes de mayo deja de llover prácticamente y no lo retoma hasta octubre. Sin embargo, el clima del norte es un clima que se llama oceánico, donde se producen lluvias regulares todo el año. Esto tiene sus consecuencias sobre el paisaje y sobre el suelo, porque siempre el paisaje es hijo del clima. Ocurre que en la parte seca los pastos a partir de mayo, junio se secan. Y sin embargo, en el norte se mantienen verdes todo el año, grandes praderías verdes. Esto impulsó un tipo de aprovechamiento integral de la península ibérica, que fue la transhumancia. Cuando los pastos se secaban en Extremadura, en Andalucía, en Castilla, hacia el mes de mayo, hacia el mes de junio, se iniciaba la transhumancia, que era un recorrido desde el sur hasta el norte, que duraba 6 meses y que estaba lleno de atractivos. Y además, uno de los atractivos
era, y uno de los más que atractivos del interés ecológico fundamental, era que utilizaba las cañadas. Las cañadas eran zonas reservadas precisamente para el trasiego de los ganados, porque, como dijo Cervantes, la trashumancia era la principal sustancia de estos reinos. La lana era el principal producto de exportación de España en su época, exportación en bruto, como he dicho antes, ¿no? Pero las cañadas eran los corredores a través de los cuales los ganados trashumantes, con toda su compañía de pastores, de yeguas, de mastines, de careas, iba recorriendo. Entonces, el último transhumante recorre uno de sus últimos viajes y recorre las cañadas. Las cañadas, aunque la gente no lo sepa, todavía mantienen 100.000 kilómetros de propiedad pública. Y además son imprescriptibles. Es cierto que han sido invadidos en muchas ocasiones, bien por carreteras, por gasolineras, por ciudades, por pueblos, pero ahí están. Las cañadas, afortunadamente, su uso y su dominio público se mantuvo, se ha mantenido, ahora están siendo utilizadas para el turismo rural, para el turismo, para los turistas que pueden ir en bicicleta o que pueden ir andando y conocer la naturaleza. Es un patrimonio que no lo tiene nadie. Es un patrimonio de 100.000 kilómetros maravilloso. Las cañadas reales y las cañadas, las veredas, los cordeles, es un patrimonio realmente envidiable. Muchos países europeos compran precisamente caminos, compran corredores para tratar de abrir posibilidades para el turismo rural, que España los tiene. Y por eso yo he querido reflejar en esta novela la importancia enorme de las cañadas. Por supuesto que desapareció. En las cañadas solamente queda un recorrido testimonial que hace el ecologista y muy amigo mío Jesús Garzón, que mantiene un rebaño todos los años para hacer el recorrido, que pasa por Madrid y es un acontecimiento en Madrid todos los años, el paso de las cañadas, ¿no? Por la ciudad de Madrid o por otras ciudades, por Salamanca, por Zamora. Es maravilloso ver a los rebaños embutiéndose en esas calles madrileñas, por cierto, ¿no? Y entonces las cañadas son hoy un patrimonio que está explotándose. Por supuesto que la actividad pastoril, al menos de momento, está condenada. Sigue habiendo transhumancia, pero ya se hacen trenes y en camiones. Se llevan en un día o en 2 días, digamos, se introducen en camiones y en trenes los rebaños y se llevan a los puertos de montaña donde disfrutan de la hierba. Era un aprovechamiento integral de ida y vuelta ecológica, porque luego, en octubre, cuando se cerraba el clima en el norte y sobrevenían las sequías y los fríos, volvían los rebaños a recorrer en dirección sur los campos mesetarios, los campos españoles, y encontraban las dehesas de Extremadura y de Andalucía otra vez cubiertas de verde. Era un trasiego maravilloso que yo he tratado de reflejar en el libro. Luego, en relación a historias milenarias de las tierras ibéricas, pues nos sigue describiendo en esa inmersión en el mundo rural, pues ese trabajo duro, el hambre después de la guerra civil, las personas de ley. También nos alude a los nitratos en las cosechas que se vendían, ¿no? Se decía que venían a multiplicar las mismas, la falta de agua, que aquí en el Levante y en la región de Murcia conocemos bien, las rogativas, Pasean al Santo, los diluvios, luego las tormentas, eso nos rememora el tema del cambio climático. Y como le decía, por ejemplo, en el tema de los nitratos, que también lo conocemos bien en el Mar Menor, ¿cree que ahora nos arrepentimos de no haber tenido una visión más centrada digamos, en la tierra, en los productos y cultivos tradicionales y no pues incorporar una serie de productos que creemos que pueden, pues como digo, multiplicar, ¿no?, las cosechas de forma natural, como ancestralmente ha sido, y que luego efectivamente pues tienen otras consecuencias, como muy bien se describe en la novela, y también en términos de cambio climático, lo que puede afectar efectivamente pues todas estas situaciones. No sé cómo Sí.
Sí, como esta novela, Historias milenarias de las tierras ibéricas, refleja, como dije antes, cómo ha sido la actividad en los campos españoles de toda la vida, hasta que la aparición del desarrollismo, del motor de combustión, del urbanismo, a partir de los años 60 del siglo pasado, lo cambia todo, lo cambia de una manera radical. Una de las cosas que vino a cambiar precisamente el estado de cosas fue la química en los campos. Realmente parecía la panacea. Cuando aparecieron los productos químicos y libraron las cosechas de los azotes, de las enfermedades que le aquejaban regularmente, pues pareció que aquello era la panacea, que iba a ser la salvación del agricultor, que iba a disponer de sus cosechas íntegras. Pero sin embargo tenía una cara oculta la química, ¿no? La química tenía una cara siniestra, que era el envenenamiento de los campos. Yo en esta zona tengo la finca, es una pequeña finca, pero tiene un poco de todo. Tiene olivos, tiene cerezas, tiene higueras, tiene un poco de todo. Pues yo veo cómo alrededor mío las cerezas son, digamos, inoculadas de química todo, ¿no? Yo, por supuesto, que no arrojo un gramo de química, yo dejo las cosas a la naturaleza. Yo sé que una comisión se la lleva la naturaleza. Los pájaros, por ejemplo, se comen muchísima fruta, no se comen tantas frutas si tiene química no les gusta. Es curioso, pero así es. Y sin embargo ahora estamos descubriendo que la agricultura que llaman ecológica es un plus, como de los que hablábamos antes, es un plus en sí. La gente está demandando agricultura que no tenga química, ¿no? Por ejemplo, una manzana cuando llega al plato del consumidor y vemos en los supermercados esas manzanas, esos productos brillantes, excelentes, sin asomo de manchas y de lacras ni de nada, pues tiene mucha química dentro. Tiene mucha química dentro. Una manzana, por ejemplo, puede tener hasta 20 tratamientos de química hasta que llega al plato del consumidor. Naturalmente que esto no es bueno. Se ha analizado muchas veces las consecuencias de la química sobre el cáncer, el incremento del cáncer en Europa y en América lo atribuyen al uso de la química en el campo. Yo no sé, yo no me atrevo a decir, no tengo los baremos, pero sí que lógicamente desde el sentido común tiene que existir una relación, porque por ejemplo en África, donde apenas se utiliza química, si en Europa el 15% de las muertes se produce por cáncer, en África el 1% de las muertes está producida por cáncer. Y evidentemente que la alimentación tiene que tener mucho que ver con ello. Hoy, precisamente, la agricultura ecológica, que yo recomiendo a todo el mundo, porque la gente está consumiendo, está, digamos, percibiendo este problema, que la alimentación y la química tienen mucho que ver con las posibles enfermedades, lo está percibiendo y está consumiendo agricultura ecológica cada vez con mayor posibilidades. Murcia, desde luego, es una de las regiones con más posibilidades en este sentido, y la química, que pareció, como digo, beneficiosa en un momento, está demostrando su cara oculta, su cara siniestra. Hay incluso productos que sin ser químicos, sin ser tan agresivos, pueden ayudar mucho. Por ejemplo, hay productos como el caldo bordelés y otros productos que son ecológicos también, que ayudan mucho a combatir las enfermedades, porque yo comprendo que la contaminación de las hierbas o los insectos hacen mucho daño en los campos, pero realmente también hay productos ecológicos que se pueden introducir y que desde luego yo recomiendo. Como dije antes, el hombre es un ser de ida y vuelta y ahora se está volviendo a la llamada agricultura orgánica. En Estados Unidos tiene una importancia enorme, cada vez mayor, y se está volviendo a la agricultura ecológica. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se introduce en los campos porque acaba en los organismos humanos. Finalmente, la última novela de su colección, La España del Silencio, Monte y Albero, pues nos describe la dehesa, el toro, ¿no? La manada, el destino de los toros, la bravura es dignidad. El toro, que es algo que está identificado sin ninguna duda con nuestra cultura.
qué piensa en este momento de la tauromaquia, del arte del toreo y de la propia vida y destino de los toros. El toro, la tauromaquia, está siendo muy atacado en los últimos tiempos. Y yo siempre, y me ha costado disgusto, me ha costado enemigos también, he sido un enorme defensor de la tauromaquia, del toro bravo. El toro bravo, que es una especie que se llama Postaurus, está diseñada para la lidia. El toro bravo, como carne, no tendría ninguna validez, ningún aprecio y desaparecería. De manera que si de momento una especie tan emblemática de España como es el toro bravo, y tan bonita, sí, ecológicamente tan importante como es el toro bravo, si desaparecen las corridas de toros, desaparece, porque no tendría ningún sentido mantener el Postaurus como especie cárnica, no tiene ningún interés, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, revela mucha ignorancia meterse con la fiesta nacional, porque gran cantidad de dehesas, y la dehesa es uno de los ecosistemas esenciales de la península ibérica, la dehesa extremeña, la dehesa andaluza. Si desaparece el toro bravo, desaparece la dehesa. Una gran cantidad de dehesas no tendrían tampoco razón de ser, porque si tienen razón de ser es porque el valor que tiene a través de la tauromaquia la dehesa. El toro bravo cuesta dinero, produce mucho dinero en sí, ¿no? Pero lo tiene en función de que vive en una dehesa. Si el toro bravo desapareciera, esas dehesas serían roturadas para producir beneficios como campos de cultivo, como trigo, como avena, pero no tendría interés como la dehesa, y la dehesa es esencial. Y la dehesa no solamente mantiene el toro bravo, la dehesa es un ecosistema básico, como he dicho, en el conjunto de la península ibérica, que mantiene alrededor a muchísimas otras especies, desde el águila imperial hasta el revilargo, las rapaces, el gato montés, el lince, por ejemplo, que es otra especie emblemática. Todos ellos viven en torno a la dehesa, y la dehesa está en función del toro bravo, de tal manera que hacer desaparecer el toro bravo supondría hacer desaparecer una gran parte de las dehesas españolas. Y esto es bárbaro. Y finalmente, culturalmente, y quizá por ahí es por donde se le ataca, es la tauromaquia, es el factor representativo de España. Es decir, en España, cuando se quiere pintar con un icono, con un breve dibujo a España, se pinta un toro y un torero. Eso es así, ¿no? Entonces, culturalmente, no se puede divulgar a España, a la península ibérica y a su historia del toro bravo. Por eso yo soy un enconado defensor del toro bravo. Yo sé que muchos ecologistas que no conocen suficientemente el problema, el contenido y lo que hay construido, el monumento cultural, histórico y ecológico que hay alrededor del toro bravo, son los que dicen que es un espectáculo cultural. Ya quisieran muchísimos animales matados en los mataderos, muchísimas reses que sufren muchísimo antes de ser finalmente matados en un matadero, ya quisieran vivir la vida de regalo de un toro bravo en la dehesa. Muy bien. Me están comentando que ya queda muy poco. Simplemente quería agradecerle su presencia en este coloquio, recomendar a todo el mundo la lectura, que como digo es súper amena, de La España del Silencio, con un lenguaje tremendamente, como digo, fácil a la hora de leer y que te atrapa. Y por tanto recomiendo a todos la lectura de la España del Silencio. Pero quería concluir con una pregunta, dada su condición de presidente de la Fundación Civilización Hispánica, y que a mí me atrae especialmente todos los ensayos históricos sobre la época del Imperio Español, desde Cristóbal Colón hasta el desastre del 98. Y con esto terminamos. Que nos comentara cómo se puede combatir de un modo muy breve la leyenda negra sobre el Imperio Español, que hoy sigue estando, creo, en la memoria colectiva. Bueno, yo acabo de publicar el libro en Almuzara, América Hispánica, que ahora ya está en la segunda edición, apenas salió, porque apenas salió a la venta, se ha agotado, porque ahí está todo lo que hizo España en el Nuevo Mundo. No solamente en Hispanoamérica, también en los Estados Unidos, también en el Pacífico.
realmente la leyenda negra que surge hace 500 años por motivos económicos, políticos y religiosos, está más brava que nunca, más recrudecida que nunca, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Es necesario contrarrestar. Es decir, España nunca se ha defendido de la leyenda negra. La leyenda negra dice que España destruyó las culturas, que fue genocida, que se llevó el oro y la plata. Todo esto es falso, todo esto es mentira, todo esto es interesado, ¿no? La leyenda real, la leyenda de verdad, no una blanca, sino la verdad, es que España incorporó a América a la cultura occidental, salvó a las razas indias, porque ahora hay más indios de lo que había cuando llegó a España, y sembró América de ciudades, de pueblos, de hospitales, de universidades, de colegios, de todo. Es decir, una siembra cultural, material, impresionante. ¿Cómo se puede combatir? Bueno, yo lo estoy combatiendo, ¿no? Con el libro América Hispánica, que está despertando a la gente el conocimiento de la verdad, pero vamos a hacer más cosas. El día 10 de octubre yo comienzo en 13 Televisión un programa que aparecerá todos los domingos por la noche sobre la obra de España en el Nuevo Mundo. Es a través de la televisión, es a través del cine, donde debemos abordar este asunto, ¿no? Y yo creo que esto empiece a ser el embrión de la defensa que tiene que hacer España, porque no puede permitir que un presidente de México, un presidente de Perú, se metan con España de una manera tan falsa, aduciendo los problemas de la conquista, el genocidio que hubo en la conquista, cuando América lleva 2 siglos, estuvo 3 siglos España de tranquilidad, de estabilidad, de crecimiento basado en la agricultura y en la artesanía, y cuando España, cuando las repúblicas americanas se independizan, incurren, se introducen en una vorágine de guerras, de revoluciones, de violencia, de destrucción de la naturaleza, de la selva, terrible, ¿no? Estos 2 años de caos que ha sido América desde la independencia, en contraposición a los 3 siglos de estabilidad española, que es cuando se crea una nueva civilización, que es la civilización hispánica. En esa lucha estoy, y en esa lucha tienen mucha importancia las marismas del Guadalquivir, porque fueron los que definieron la América rural. En esa lucha estoy ahora. Muchísimas gracias, don Borja. Me indican que tenemos que finalizar. Pues, como le decía, ha sido un honor el compartir este coloquio con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.